El día de hoy te quiero compartir lo que descubrí en mi Biblia protestante de si hincarse es un pecado de idolatría. Una de las cosas que se me hacía rarísimo del catolicismo es que las personas se hincan mucho. Se hincan ante imágenes, estatuas, personas, el sacerdote, el papa. Y yo decía como que, pues yo aunque respete mucho a mi pastor o a una persona, pues no es como que me voy a hincar ante esa persona o postrar. O sea, ni que fuera Dios, ¿por qué haría algo así? Yo recordaba que en mi Biblia habla de los faraones o emperadores que querían obligar a la gente a que los adoraran o adoraran a falsos dioses, y cuando las personas se oponían a postrarse o a inclinarse, los mataban. Entonces era un pecado de idolatría. Entonces yo decía, ¿será que los católicos no saben que postrarse ante una cosa o una persona que no es Dios es idolatría? Yo recuerdo en alguna ocasión cuando uno de mis pastores nos estaba hablando de este tema, que mencionó 2 versículos donde se habla en la Biblia que postrarse es un pecado de idolatría. Recuerdo muy bien esta prédica porque saliendo del servicio me acuerdo que le pregunté a mi mamá, oye, ¿será que mis hermanos católicos no se van a salvar o están pecando muy feo? Porque se están hincando y postrando y eso solamente es ante Dios. Uno de los versículos que mencionó el pastor es cuando Pedro regaña a Cornelio porque se postra ante él. En Hechos 10 del 25 al 26. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo soy hombre. O sea, como dándole a entender, no te postres ante mí, porque yo también soy un hombre como tú. Otro versículo es cuando el ángel regaña a Juan por haberse postrado ante él, en Apocalipsis 22, 8 al 9, que dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. La Nueva Versión Internacional dice, adora solo a Dios. Y la Nueva Traducción Viviente dice, adora únicamente a Dios. Entonces, con estos 2 pasajes, para mí estaba clarísimo que postrarse ante un ángel, ante una cosa, ante una persona, cualquiera, era un pecado de idolatría. Ahora, había sus excepciones, porque había pasajes en la Biblia donde había personas que se habían postrado o inclinado ante un ángel o algo, y en estos pasajes nuestro pastor nos explicaba que probablemente era Dios o era Jesús presentándose a una persona de esa manera y que por eso no había sido pecado inclinarse o postrarse. Como en Génesis 18:2, cuando Abraham ve que vienen 3 hombres caminando y él corre a su encuentro y se postra ante ellos. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Entonces, así como Abraham se postró ante estos hombres y no era pecado porque probablemente dentro de esos 3 hombres se encontraba Dios o Jesús y por eso no había sido pecado, nos daban a entender que era correcto hincarse o postrarse solamente y únicamente ante Dios. Pero cuando yo me puse a estudiar más intencionalmente mi Biblia, me di cuenta que hay muchísimos pasajes, más de los que yo puedo contar, donde hay personas que se hincan ante una cosa o una persona y no es un pecado de idolatría. Es simplemente para demostrar respeto, honor a una persona, para humillarse, pedir perdón, pero no era un acto de adoración. Por ejemplo, uno de los versículos que acabo de leer con mi esposo en nuestro estudio de un año es Génesis 33:3. Cuando Jacob ve que Esaú, su hermano, viene a su encuentro desde lejos y él se adelanta ante toda la caravana y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó su hermano.
Se inclinó 7 veces hasta que llegó su hermano. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron ante Esaú, el hermano de Jacob. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Hasta mi esposo, cuando leyó este versículo, dijo: ay no, esto ya es mucha inclinadera, ¿por qué se están inclinando ante Esaú tanto? También en Génesis 42:6 dice que los hermanos de José se postraron ante él. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. Ahora, lo curioso es que estos no son los únicos pasajes donde una persona se postra ante otra que no es Dios, o ante una cosa, y que no es pecado de idolatría. La Biblia está llena de versículos de personas que se postran y no pecaron de idolatría. Por ejemplo, cuando Salomón se inclina ante su mamá en Primera de Reyes 2:19. Cuando Abdías se postró ante el profeta Elías en Primera de Reyes 18:7. Y cuando Josué se postró ante el arca de la alianza, que tenía 2 imágenes de 2 ángeles, en Josué 7:6. Y la verdad que si les comparto cada versículo no voy a acabar porque son demasiados. Les voy a poner aquí la lista en este video para que le pongan pausa y ustedes mismos puedan verificar cada uno de los versículos. Estos son de Génesis, Éxodo, Primera de Crónicas, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Daniel, Tobías, yo sé que es un deuterocanónico y no está en la Biblia protestante, le llaman apócrifo, pero es deuterocanónico, Ruth, Mateo y Hechos. Entonces ya saben, le pueden poner pausa al video y verificar cada uno de los versículos. En cada uno de los versículos, la verdad que yo me impresioné porque nunca de estas veces fue pecado arrodillarse y postrarse ante otra persona o ante una cosa que no era Dios. Básicamente nos podemos dar cuenta que hincarse, postrarse, inclinarse no es un pecado de idolatría. Por ejemplo, si nos regresamos al versículo cuando Pedro regaña a Cornelio, nos vamos a dar cuenta que la intención de Cornelio era adorar a Pedro. Y si nos regresamos al versículo cuando el ángel regaña a Juan por haberse postrado, es porque la intención de Juan al haberse postrado era para adorar al ángel. Y si decimos que hincarse es adorar, esto quiere decir que todas las personas nos tenemos que hincar para adorar a Dios. Ahora, aquí está lo interesante, porque yo recuerdo que en mi iglesia protestante una de las cosas que me enseñaron muy bien es adorar al único y verdadero Dios. Nada que el universo, nada que las plantas, que el sol, que la luna, como otras filosofías que andan por ahí. Al único Dios verdadero. Pero nunca nos enseñaron que para adorarlo teníamos que hincarnos. O sea, en el servicio nunca nos decían como que, a ver, todos hincados porque vamos a adorar a Dios. No. De hecho, durante la alabanza se decía, vamos a cantarle a Dios, vamos a adorar a Dios, y no nos hincábamos. La realidad es que la mayoría de nosotros estábamos parados, levantando nuestras manos, cantando, y estábamos adorando a Dios, pero no nos hincábamos. Ahora, quizás a lo mejor en el servicio había una persona por allá en la esquina hincada. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que solamente esa persona que estaba hincada realmente estaba adorando a Dios, y nosotros todos los demás, ¿qué estábamos haciendo? Imagínate a alguien que no se puede hincar, una persona que tiene una discapacidad. Entonces eso quiere decir que esa persona no puede adorar a Dios o no puede pecar de idolatría. No. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Porque así como decimos que los católicos pecan de idolatría porque están hincados o postrados ante una imagen o una estatua o ante el Papa, también decimos que los católicos están pecando de idolatría porque les ponen flores, les prenden velas, las andan tocando, las andan besando, las traen ahí cargando, que la verdad yo sí me asustaba cuando entraba a una capilla o algo y veía que estaba una imagen y muchas velas, y yo decía, ay, pues
ni que fuera un dios, ¿por qué hacen eso? Pero si usamos la lógica, nos vamos a dar cuenta que así como el acto de hincarse y postrarse no necesariamente es un acto de adoración, tampoco lo es el prender velas, poner flores, tocar y besar, porque, por ejemplo, a mí, como te dije, en mi iglesia protestante me enseñaron a adorar al único Dios verdadero, pero jamás nos dijeron traigan velas, traigan flores, porque vamos a adorar a Dios. Nunca fue como que, a ver, todos prendan sus velas o todos saquen sus flores porque vamos a adorar a Dios. No, mucho menos decirnos como que hay que tocar esto o hay que besar esto para adorar a Dios. No. Entonces, básicamente, si nosotros decimos que un católico está cometiendo pecado de idolatría porque está hincado, o está prendiendo velas, o está poniendo flores, o está tocando o besando una imagen, esa acusación lo único que está haciendo es delatarnos. Sí, delatarnos, que nosotros como cristianos que somos, no tenemos ni la menor idea de lo que significa adorar. Así de cruel como se escucha. Primero, no hemos leído bien nuestra Biblia y no nos hemos dado cuenta de todos estos versículos que hablan de personas que se hincaron y se postraron y no fue pecado de idolatría. Entonces, ¿qué significa adorar? Jesús, nuestro Señor y Salvador, nos lo explica en el Evangelio de Juan, capítulo 4, 23 al 24. Y voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente porque me gusta mucho como lo dicen ahí. Jesús está hablando y dice, pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esta manera, pues Dios es espíritu. Por eso, todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Jesús mismo nos dice que es en espíritu donde se adora a Dios. Es algo interno. No es algo que se pueda ver en el exterior. No importa si estás sentado, acostado, parado, si estás hablando, si estás calladito, si estás con los ojos cerrados, si estás con los ojos abiertos, si estás escribiendo, no importa. La adoración es algo interno, es algo del espíritu y solamente Dios lo puede ver. Entonces imagínate que yo me hinque ante esta imagen, yo la toque y yo diga, ay María, qué bonito se ve aquí, voy a besarla, qué bonito. No estoy cometiendo un pecado de idolatría, solamente estoy meditando, solamente estoy recordando, solamente estoy hincada porque representa a mi Señor, a mi Salvador, representa a María, su mamá. A lo mejor la estatua o la imagen representa a un mártir, alguien que dio la vida por Cristo, que lo degollaron, que lo quemaron, que, no sé, hizo grandes cosas por nuestro Señor Jesucristo y merece respeto. De hecho, nuestra patria es muy buena en hacer estatuas, monumentos de los héroes de la patria. Entonces, nosotros los cristianos también hacemos monumentos y estatuas de los héroes de la fe. ¿Por qué no lo haríamos? Si la patria lo hace, ponen estatuas de los niños héroes, de Miguel Hidalgo, de Cristóbal Colón, de George Washington. ¿Por qué nosotros no haríamos estatuas de Francisco de Asís, de Ignacio de Loyola, de Vaquita, de Santa Teresa, de San Pedro? No importa que no sepamos cómo se veían en realidad, lo único que hacemos es representar la memoria, el monumento, la estatua. Que si nos faltó un lunar aquí, pues ni modo, que si la arruga no está, pues no importa, o sea, es la memoria de lo que representa esa vida que fue entregada por Cristo. Pero bueno, ese ya es otro tema. El punto aquí básicamente es, hermanos y hermanas, que hincarse, postrarse
inclinarse, arrodillarse, todos sus sinónimos, prender velas, poner flores, tocar, besar, no son signos de adoración. Nadie está pecando de idolatría por hacer eso. La adoración viene del espíritu y la idolatría sería algo muy interno. Tengamos o no tengamos imágenes, tengamos o no tengamos estatuas, aunque no tuviéramos velas, aunque no tuviéramos flores, aunque no tuviéramos piernas para hincarnos, aún así pudiéramos pecar de idolatría, porque es algo interno, no es algo externo. Ese es el punto. Entonces, la siguiente vez que veamos a un católico hincado, poniendo flores, poniendo velas, tocando, besando una imagen, no podemos asumir que está cometiendo un pecado de idolatría. Y ahora, ¿por qué hacen todas esas cosas? Por honor, por respeto. Así como el novio se hinca ante la novia para pedirle matrimonio, así como el novio le regala flores a la novia, así como se prenden velas en una cena romántica, así como se toca, se besa a tus alrededores, a tus seres queridos, no son gestos de adoración, son gestos de amor. Entonces, cada cosa en su lugar y en su contexto. No podemos estar asumiendo que algo desconocido o algo raro significa que es algo malo. Hay que estudiarlo, hay que razonarlo y hay que conocerlo. Porque esos comportamientos exteriores no son actos por sí solos de adoración. La adoración es algo que viene desde el interior del espíritu. Ahora, para que sea un pecado de idolatría, como el que cometieron los israelitas con el becerro, que dijeron, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto, mentira, lo acababan de hacer. ¿Cómo van a creer que ese becerro lo sacó de Egipto? Claro que no. Esa es idolatría, creer que esa cosa o persona es un dios falso. Por ejemplo, creer que el universo, que la luna, que el sol, que la vaca son dioses. Esos son falsos dioses. Solamente hay un Dios verdadero que creó todo lo que existe. Si yo creo que esta imagen es Dios, estoy pecando de idolatría. Pero yo sé claramente que esto solamente es un pedazo de papel con pintura que se imprimió y lo repartieron. Yo la agarré y la puse en mi pared. Porque me gustaban los colores, me gustó que simboliza a María y Jesús y se ve muy bonito y me ayuda a imaginarme cómo pudo haber sido una escena, a orar. Pero no es un Dios, no es un Dios, esta cosa, este pedazo de papel no creó todo lo que existe. Hay personas que creen que el sol, la luna es un Dios, el universo es un Dios. No, son creaciones, son materias, se extinguen. No, solamente existe un Dios verdadero, creador de todo, de ti, de mí, de todo lo que existe. Y bueno, yo los sigo invitando a que conozcamos realmente nuestra fe, por qué creemos lo que creemos, por qué hacemos lo que hacemos y estemos listos, como Pedro dice, para dar razón de nuestra fe cuando nos lo pidan. Que Dios los bendiga, yo soy Evelyn y esto es Hola, soy tu Biblia.